Habremos ido demasiado lejos en el intento de acercar el sueño de una educación inclusiva a nuestras aulas, con una escuela donde todos puedan ser desde su singularidad. En este episodio de Educación a dos voces con Su y So, dirigido por mi persona, Ana Sofía Herrera Inestrosa, y por Susana Márquez del Valle. En este capítulo hablaremos sobre el texto Hablar del otro o Hablar con el otro en educación, utilizándolo como reflexión final de la temática Educación Inclusiva. Un texto escrito por Diego Armando Jaramillo Ocampo y Mauricio Orozco Vallejos, que nos plantea reflexionar sobre el hablar del otro o hablar con el otro en educación. En esta perspectiva, hablar del otro es definirlo, categorizarlo, etiquetarlo, es decir, clasificar su humanidad singular por demás, en un estereotipo socialmente aceptable, una manera de decir quién es y quién no es, por el propósito de ejercer poder y autoridad, lo cual legitima una forma de justificar y naturalizar la dominación en los escenarios educativos. Ante esto, hablar con el otro es abrirse a esa posibilidad de encuentro, de relación, de diálogo, de construcción colectiva, es decir, proximidad. Es el pretexto para estar junto al otro en la escuela, en esos escenarios educativos de la vida social. Qué interesante lo que nos hablan estos autores, ¿sabes? Y asimismo nos amplían como esta idea de encontrarse con el otro y nos dicen que es primero que todo atender a su presencia, que cabe recalcar que no es solo carne y hueso, esta está también en la memoria y el testimonio. Y segundo, nos dicen que debemos acudir a su llamado, o sea, hacernos responsables por lo que le pasa al otro. Esto es central desde una perspectiva levinasiana y sin duda un gran aporte para pensar una educación que atienda a la necesidad del otro. Y aquí es donde entra esa responsabilidad del profesor y de la escuela de acompañar al otro y ponerse de su lado para procurar no dejarlo a su propia suerte. Exactamente, y es aquí donde entra la subjetividad y podemos explicarlo muy bien con esta cita del texto que nos dice que podemos decir que la subjetividad se convierte en humana no solamente cuando el sujeto es capaz de decidir cómo debe ser y cómo orientar su vida, sino cuando es capaz de dar cuenta de la vida del otro, cuando él responde del otro, de su sufrimiento y de su muerte. Y sabes, este texto también nos ayuda como reflexión para entender que la inclusión no se trata de simplemente dejar ser al otro, sino de acogerlo desde su singularidad. Como nos habla el texto anterior, es que ¿qué sentido tiene incluir a alguien si después lo dejan de lado o no lo toman en cuenta? Es que el hablar con el otro es sostener la mirada de los lenguajes, reconocer la presencia indescifrable de lo que el otro es acudir al silencio y eso es fundamental, el escuchar, dejar decir, dejar hablar o si se quiere acompañar ese gesto de hablar. Por eso se deben entender dos cosas. Primero, es necesario reconocer que los encuentros que fundan las relaciones educativas, o sea, el hablar con el otro, son vitales para comprender la dinámica de las relaciones entre maestros, estudiantes y conocimientos, y estos circulan en el universo simbólico de la escuela. Y, en segundo lugar, que para hablar con el otro se necesita un maestro que pueda estar atento a lo que el otro dice, le reclama, le solicita. Y se necesita un estudiante que pueda buscar en el maestro quien lo escucha, quien se preocupa por su vulnerabilidad. Aquí dándonos cuenta que al escuchar al otro en la educación trasciende y llega a esa proximidad que hace que la inclusión llegue a ser una realidad. Después de todo lo que hemos hablado en estos 3 capítulos, yo creo que queda claro que la educación inclusiva es un desafío enorme. Queremos un sistema que realmente valore y respete la diversidad en nuestras aulas, pero nos encontramos constantemente entre la espada y la pared, entre el idealismo y la realidad práctica. Sí, y sabes, Jesús, aunque los textos
y las discusiones nos muestran avances importantes, también dejan ver que todavía enfrentamos muchos obstáculos y que adaptar la educación para cada estudiante con sus particularidades y necesidades puede ser reconocido y valorado en igualdad de condiciones que un trabajo complejo. Exacto, soy, es que la teoría es clara. La escuela debería adaptarse a las necesidades del alumnado y no al revés. Pero cuando vamos a la práctica nos topamos con un sistema que sigue demasiado enfocado en resultados estandarizados y que muchas veces no ofrece el apoyo necesario a los docentes para manejar la diversidad en el aula. Es cierto, Su, eso genera mucha tensión, ya que la mayoría de los maestros quieren hacer las cosas bien, pero tantas demandas, tan pocos recursos lo hacen difícil. Y aún así la inclusión no es solo un ideal bonito, es un derecho fundamental. Y como nos recuerdan los autores, la verdadera inclusión va más allá de aceptar la diversidad. Es que se trata de comprometerse de verdad a adaptar la enseñanza, personalizarla y asegurarse de que todos los estudiantes tengan una participación permanente. Y es que no es suficiente con tener a los estudiantes en el aula, necesitamos garantizar que estén realmente incluidos en todos los aspectos. Y sabes tú, me gusta lo que dicen Jaramillo y Orozco sobre hablar con el otro, como base de las relaciones educativas, ya que este enfoque siento que es esencial para construir un entorno educativo que no solo reconozca la diversidad, sino que también la celebre. Total, y es que a pesar de los avances, que claro, no hay que menospreciarlos porque son importantes, pero seguimos en un proceso de adaptación y mejora y que no podemos perder de vista que la inclusión debe ser más que un ideal, debe ser una realidad que todos los estudiantes vivan y experimenten en nuestras aulas. Así es, hemos recorrido un largo camino, pero debemos seguir comprometidos con esta transformación. Al final, todos debemos ser parte de este esfuerzo colectivo para que la educación inclusiva sea una realidad para todos. Y con esta reflexión cerramos este episodio de Educación a dos voces con Su y So. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre un tema tan importante como este. Gracias a ti, Su, y a los que nos escuchan. Nos vemos en un próximo episodio donde seguiremos explorando más sobre educación. Hasta la próxima. Hasta pronto.